Hola, amada familia, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a Dios continuamos con nuestro tiempo devocional y vamos a hacer una oración. Estamos a punto de concluir el libro de Marcos a 2 capítulos solamente. Recuerda que Marcos es el libro o el evangelio más concreto. Nos quiere presentar a nuestro Señor Jesucristo como ese sanador. Marcos nos deja ver la profundidad del poder de Jesús. Es eso, no habla de historia, no habla más allá de detalles de su vida. Él quiere revelar a Cristo como ese Hijo de Dios poderoso. Y así cada evangelio tiene su propio toque, su propia razón de ser. Y hoy vamos a ver cómo Marcos relata algunos de los, bueno, a través de la óptica de Pedro, ¿verdad? Uno de los últimos momentos de Jesús en esta tierra antes de morir. Y bueno, ya sabemos que resucitó, ¿verdad? Pero vamos a ver el capítulo 14 de Marcos. Señor, gracias te doy por este día, gracias por la oportunidad de estar una vez más meditando tu palabra junto con tu iglesia. Gracias por aquellos que se han mantenido firmes, Señor, leyendo tu palabra, estando aquí conectados, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Habla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura. Ahí es un capítulo un tanto extenso, así que voy a leerlo prácticamente de corrido, solo algunas con algunas acotaciones, pero al final vamos a dejar nuestra aplicación y empiezo con este subtítulo: el complot para prender a Jesús. Verso 1. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que eran fiestas que se llevaban por un día de diferencia, entonces por eso aquí las relata prácticamente juntas, dice: y buscaban los principales sacerdotes, los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Una vez más, recordarte que nuestro Señor, no por cualquier accidente, es que tiene que pasar esto acerca de su sacrificio en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Había un propósito, ese cordero pascual tenía que ser sacrificado durante la fiesta de la Pascua. Verso 3. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En este relato del momento en el que Jesús es ungido en Betania, cabe destacar que no es el único momento en el que Jesús es ungido. Hay otro, me parece que Lucas relata el otro momento donde viene la mujer pecadora y le derrama el perfume. Aquí es otra mujer la que viene en la casa de Simón el leproso, que seguramente Jesús había sanado. Por eso estaban ahí, ¿verdad? Si no, si todavía tuviera lepra, no estuvieran, pero así se le quedó. Entonces,
esta mujer está teniendo un entendimiento superior. No está ungiendo en esta ocasión a Jesús como un ritual que se hacía cuando algún invitado importante llegaba a la casa de una persona y se le ungía. No, ella está dando adoración. Ella está dando todo lo que tiene prácticamente, 300 denarios, y no se relata algo de su esposo, esposa de tal o cual. No, 300 denarios posiblemente era lo de todo el ahorro que ella podía haber logrado hasta ese momento en su vida, y ella va y lo entrega todo. Y de aquí aprendemos esta adoración, pero también aprendemos a que nosotros somos llamados a hacer misericordia porque conocemos a Cristo, pero tampoco la iglesia de Cristo es un club social. Es decir, hay muchísimas personas que pueden hacer misericordia solo porque tienen recursos, porque quieren quedar bien, muchos porque quieren lavar sus culpas y demás. Los hijos de Dios hacemos misericordia con los pobres, con el extranjero, como nos ha llamado la Biblia a hacerlo. No por quedar bien, no porque nos sobren los recursos, porque es un acto de amor que Dios nos pide. ¿Recuerdas el principal mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos un acto de misericordia, recuerda, no es nada más por quedar bien, es porque nuestro corazón se parece más al de Jesús. Entonces, aquí los discípulos, o en específico quizá Judas, está pensando así de: con esto hubiéramos puesto una AC, ¿verdad? Una fundación o algo así. No, no es la idea, ¿verdad? La iglesia de Cristo no existe para hacer eso, es consecuencia. Hacemos misericordia en consecuencia al corazón transformado que Jesús ya nos ha dado. Versículo 10. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí Jesús es traicionado. En el tema anterior, Jesús es adorado, pero ahora Jesús es traicionado. Cómo la vida de Jesús nos modela tanto esos altos y bajos en general de la vida, y por supuesto de la vida cristiana. Porque a veces pensamos: solo desde que vine a Cristo he tenido pruebas, he tenido luchas. No, las tenías antes de Cristo también. Ahora tienes una esperanza. Hay pruebas, hay luchas, Jesús lo anticipó: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahora eres de Cristo y sabes que en Él hay una nueva esperanza, y la vida de Jesús nos modela esto. Él también aquí es traicionado, mientras la otra dice 300 denarios para un perfume. Wow, ojalá tuviera más para darle un perfume de mayor precio. Aquí Judas está como que calculando: no, Jesús no vale tanto, por 30 monedas de plata es suficiente. Qué contraste de corazón, ¿no? De nosotros depende qué valor le seguimos dando a Jesús, y como lo hemos visto en Mateo, qué valor le damos a su reino en nuestra vida. Él debe ser lo más preciado en nuestro corazón. Versículo 12, institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esto es algo poco común, porque los hombres en general no llevaban los cántaros de agua. Esto era muy de mujeres, pero aquí vemos como cuando Dios manda algo, simplemente nosotros hay que obedecerlo, ¿no? Y esta es una señal importante para los discípulos. Ellos lo podían ubicar perfectamente, porque no era común que un hombre llevara así los cántaros de agua. Verso 14. Y donde entrare, decida el Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo?
Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre, su nombre mesiánico como lo conocían, va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí vemos esta institución de la Cena del Señor, que posiblemente los comentaristas apuntan que ese gran aposento alto que dice el versículo 15 era en la casa de la mamá de Marcos, aquí donde está citando. Se cree que era una mujer pudiente en ese momento. ¿Por qué? Porque solo alguien pudiente podía tener un recinto grande donde pudieran llegar los discípulos. Entonces ya era un lugar donde Jesús posiblemente en algún otro momento ya había estado, y se cree que este mismo aposento alto es el lugar donde en Hechos los discípulos van a esperar el bautismo, la venida del Espíritu Santo. Y aquí el Señor está instituyendo, ahora Él está diciendo, una mujer me adoró, otro hombre me traicionó, y en la institución de la Cena del Señor prácticamente Él está diciendo, y yo voy a adorar y voy a agradar a mi Padre. ¿Por qué? Porque la sangre de ese Cordero Pascual era lo que Dios demandaba para Él, para el perdón de pecados. Y ahora Él está agradando, está anunciando que va a agradar al Padre, porque su sangre va a ser derramada. Ahora Él se está entregando como ese Cordero que va a presentarse delante de Dios y va a traer ese agrado delante de su Dios, delante de su Padre, perdón. ¿Para qué? Para que pudiera perdonar nuestros pecados. Verso 26, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Recuerdas que cuando estuvimos viendo los devocionales de salmos, vimos que hay unos salmos que se ocupan y se cantaban durante este tiempo de la cena, que se cree que son los que Jesús había cantado? Son los salmos 113 al 118. Por ejemplo, uno de ellos debes recordar que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Otro de ellos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estos son los himnos, los cantos que se entonaban o Jesús entonó durante este tiempo. Verso 27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Una vez más, Jesús sería ahora posiblemente no traicionado, pero sí negado. Y sabes, nosotros a veces somos como este Pedro, porque decimos seguir a Jesús, decimos amar a Jesús, decimos ser discípulos de Jesús, pero a veces con nuestras acciones lo estamos negando. Por un lado estamos diciendo, sí Señor, yo contigo hasta la muerte, yo contigo voy a estar hasta el final, pero momentos después, con nuestra vida, con nuestras actitudes, lo estamos negando. O equivocadamente creemos defender a Jesús, como es el siguiente subtítulo. Jesús ora en Getsemaní, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan
Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Una vez más, Jesús mostrando su humanidad. Recuerda que Jesús en esta tierra fue 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. Entonces Él, como dice Isaías 53, fue experimentado en quebranto. Él también se entristeció, Él también se angustió, Él también lloró. Él experimentó cada uno de los sentimientos que tú y yo muchas veces experimentamos. Él experimentó el dolor de una enfermedad porque sobre Él recayó las enfermedades de cada uno de nosotros. Y no solo eso, el peso del pecado de toda la humanidad. Así que Él nos entiende. No somos los únicos que sufrimos. A veces nos victimizamos pensando que somos los únicos que sufrimos, pero no, Jesús entiende tu dolor. Verso 34, y les dijo: fíjate, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Quizá hay quien diría, ¿no? Wow, Jesús estaba deprimido. Pues posiblemente, ¿no? Pero imagínate, él sabía el peso que le esperaba, esa aflicción que él tendría que llevar, y no porque fuera su culpa, lo hizo por amor. Verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estos versículos nos enseñan una manera correcta de adorar. Número 1, el verso 35 dice: se postró en tierra. Qué importante es poder doblar nuestras rodillas cuando oramos, ¿verdad? Pero no solo nuestras rodillas, debemos doblegar nuestro corazón. Si solo doblamos nuestras rodillas para que nos vean, para que no digan, no sirve de nada si nuestro corazón no está doblegado ante el Rey. Debe ser una actitud del corazón la que nos lleve a ser una consecuencia de una actitud de reverencia, de postrar nuestras rodillas. Y luego dice: y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Jesús experimentando ese dolor, pero también reconociendo que el amor del Padre estaba ahí, no se había alejado. Verso 36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él reconoce el poder del Padre, sabe que va a orar y que todo es posible para Dios. Pero, versículo 3, no dice así: aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, todo es posible para Dios, pero nosotros debemos abrazar la voluntad de Dios. Hay cosas que todo va a ser posible para Él, pero van a haber cosas que Él no lo dará. ¿Por qué? Porque nos ama y sabe que no es lo mejor para nosotros. Así que aprendamos a abrazar la voluntad de Dios para nuestra vida cuando oremos. Recuerda, un corazón doblegado dará como resultado rodillas también doblegadas y humilladas, pero orando, reconociendo el poder de Dios, pero al mismo tiempo que si Él no lo hace, su voluntad de todas maneras será hecha. Verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos de aquí. Se acerca el que me entrega. Verso 43, arresto de Jesús. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, préndanle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. ¿Recuerdas que lo habíamos dicho en otro devocional? Judas no es capaz de llamarle Señor, lo ve como un maestro. Maestros habían muchos, Señor uno, y él no lo llama Señor. Verso 46, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ya sabemos que este era Pedro, es el que intenta defender a Jesús con espada. Y respondiendo Jesús le dijo:
como contra un ladrón han salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es así para que se cumplan las escrituras. Es decir, todo estaba bajo el orden de Dios, todo estaba profetizado y Jesús estaba caminando en la voluntad del Padre, avanzando hacia lo que ya estaba escrito. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí vemos lo que Pedro en el versículo 26 en adelante le dice: no, yo contigo, Jesús, yo contigo. Y Jesús le dice: no, tú me vas a negar. Y aquí vemos más adelante Pedro intentando defender a Jesús de manera incorrecta, ¿no? Con espada, igualándose a los que venían con palos, ¿no? Y él saca una espada como tratando de decir: para que veas que no te voy a negar. Pero tiempo después, unos instantes después, lo estaba negando con sus acciones, con sus palabras. ¿Y cuántas veces nosotros somos Pedro? Cuidemos nuestro corazón de negar a Jesús. Verso 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Se cree que este joven era Marcos y muy valiente, ¿verdad? Todavía aquí se anota en este libro como diciendo: yo estaba ahí, fui un cobarde, pero estaba allí. Jesús no necesita o no quiere cobardes, ¿verdad? Él quiere valientes con él. Aquí vimos cuando él está orando en Getsemaní, cómo sus propios amigos le abandonan en un momento crucial, donde él no necesitaba ser consolado porque sabía que él tenía que pasar por eso. No necesitaba poder de lo alto porque sabía que su padre tenía el poder de detener esa aflicción si lo necesitaba. Él simplemente quería a alguien a su lado, una compañía en ese momento. Y sus fieles discípulos no estuvieron ahí, se quedaron dormidos. Aprendamos que hay batallas que nos van a tocar pelear solos. Jesús ya lo hizo también. Así que no te desanimes, no digas: es que ¿dónde están mis mejores amigos? ¿Dónde están mis pastores? ¿Dónde están mi esposo, mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Siempre van a haber batallas que tenemos que pelear solos. Aprende a confiar en el propósito y en la voluntad de Dios para tu vida. Aprende a depender de la oración como lo hizo Jesús, no de la oración de sus amigos. Él dependió de su propia relación con Dios Padre. Verso 53, Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero si aún así concordaban en el pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles, le daban de bofetadas. Verso 66, Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo.
y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí termina este capítulo largo, pero quiero dejarte con esto. Le puse por título a este devocional: ¿y si fuera tu última vez? Y quiero dejarte esto en tu corazón. ¿Y si fuera tu última oportunidad para adorar? ¿Qué harías? ¿Sabes? Esta mujer que va y unge a Jesús con ese perfume, con ese alabastro, ella seguramente tenía el entendimiento de que era posiblemente la última vez que ella tendría la oportunidad de adorar a Jesús. A sus discípulos les había dicho muchas veces que él tendría que ser entregado e iba a entregarse hasta morir. Y lo habían olvidado, lo habían tenido en poco, pero ella no. Ella sabe que era posiblemente la última oportunidad que tenía de adorar a Jesús. Pedro también tuvo la última oportunidad de adorarlo, pero en vez de adorarlo, escogió negarlo. Judas tuvo quizá la última oportunidad, todavía sentado a la mesa con Jesús, cuando alguien te invitaba a su mesa en ese entonces a comer, era tan sagrado. Y Judas tuvo la oportunidad de ahí todavía echarse para atrás, arrepentirse y decir: wow, ¿qué estoy haciendo? Estoy entregando al Señor, estoy entregando al Maestro. Y en vez de adorar, lo negó. Historias diferentes. Tú y yo decidimos qué hacer. Pregúntate eso cada día que Dios nos regala de vida. Y si hoy fuera la última oportunidad que tienes para adorar, ¿qué harías? ¿Realmente lo adorarías como aquella mujer que va y entrega todo lo que tiene y realmente prepara el cuerpo de Jesús para lo que había de venir y para su sepultura, y le adora? ¿O como Judas y Pedro, que quizá también tenían esa última oportunidad de hacer las cosas bien y eligieron hacer las cosas mal? Todavía entre ellos dos hay diferencia. Judas terminó mal. Todavía tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Lo sabemos por otros evangelios. Y Pedro todavía tuvo la oportunidad de volver a ponerse a cuentas con Dios. Y Jesús lo perdona. Tú decides qué hacer si hoy fuera tu última oportunidad de adorar. Vive y vivamos todos los días justo pretendiendo y pensando que esa posiblemente puede ser la última oportunidad que tenemos para adorar, y hagámoslo. Adoremos a nuestro Señor porque Él es digno de ser adorado. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú hoy nos das. Permítenos vivir una vida de adoración que te honre cada día con nuestras acciones, como aquella mujer, sin escatimar precios, sin escatimar burlas, sin escatimar nada de lo que pudieran hablar. Ella simplemente fue y te adoró. Y estaba haciendo algo profético porque realmente te estaba preparando para la sepultura. Y ahora los otros 2 discípulos tuvieron la misma oportunidad de adorarte y no lo hicieron. Te negaron y te traicionaron. No queremos ser de esos discípulos. Queremos ser fieles y leales a ti, entendidos en lo profundo que es adorarte, y que todos los días decidamos vivir adorándote y agradándote con nuestras acciones, no traicionándote, no negándote, sino todos los días entregándote adoración. Te lo pedimos. Danos un corazón que te adore, danos un corazón que aprenda a depender de ti a través de la oración, humillando nuestro corazón, reconociendo que tú eres soberano y tienes el poder para hacer todo, pero que siempre nos acataremos a tu voluntad. Es nuestra oración hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Que tengas un bendecido día.